como cada semana, darle la más cordial bienvenida a Justicia Electoral a la Semana Online, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la Defensoría Pública Electoral de este Tribunal Electoral, en donde tú y todo mundo participa. Acompáñenos, por favor. Quiero darle la más cordial bienvenida a la titular de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Marina Marta López Santiago. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. ¿Qué tal, Lucy? Muchísimas gracias por tu invitación. Justicia Electoral a la Semana, a tus órdenes y adelante. Bueno, pues es un placer que nos acompañes porque el nombre de nuestra campaña, la que está vigente en estos momentos, es Tú también participas. Y no podíamos dejar afuera a la Defensoría Pública Electoral porque es uno de, digamos, de los instrumentos más importantes del Tribunal Electoral para hacer que la participación sea total, sea integral. Y yo te preguntaría, ¿cuál es el mandato institucional? ¿Cómo se origina la Defensoría para comenzar? ¿Y qué es defender desde el Tribunal Electoral? Defender, porque resolver tenemos ahí otro ángulo. Muchísimas gracias. Bueno, pues sí, el mandato de la Defensoría lo encontramos en el reglamento interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde nos enmarca cuáles son las funciones, las facultades de esta Defensoría. Y entre ellas encontramos el de defender. Defender consiste en interceder por otra persona. En sí es eso. Y esto lo realizamos a través de los 4 servicios que actualmente estamos presentando. Es la asesoría electoral, la representación jurídica, la orientación y la coadyuvancia en la mediación en los casos que la ley lo permita. Bueno, hay que recordar que desde este 2023 la Defensoría cambió sus funciones. ¿Cuál fue esa exigencia institucional? Antes se dedicaba a pueblos y comunidades indígenas exclusivamente, ahora se magnifica y tiene nuevas atribuciones. ¿Cuál fue esa exigencia institucional para lograr esto, Marina? Más que una exigencia institucional, es una demanda social, es decir, al atender solo a pueblos y comunidades indígenas, dejábamos fuera la atención a otras personas que no fueran indígenas, pero que son parte de grupos sistemáticamente invisibilizados, vulnerados, históricamente discriminados, y se magnifica efectivamente para atender a más grupos, que son personas y comunidades indígenas, mujeres únicamente en casos de paridad y de violencia de género, personas residentes en el extranjero, personas afromexicanas, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, juventudes, personas adultas mayores, de la diversidad sexual y de género, personas en prisión preventiva y todas aquellas que justifiquen al solicitar los servicios de esta Defensoría Pública. Entonces sí se amplía bastante nuestro marco de actuación, digamos que quedan fuera hombres entre 30 y 60 años, pero siempre y cuando justifiquen la necesidad de los servicios, los vamos a estar atendiendo con muchísimo gusto. Bueno, ahí está claro el mandato de la Defensoría, está claro a quién se dirige, a quién va a ayudar, a quién va a defender. Son 8 letras que significan mucho porque están previas a que toquen base en sede jurisdiccional. ¿No lo explicas, Marina, por favor? Claro que sí, bueno, como te comentaba, es interceder por alguien que no sabe acceso a la justicia. Defender es garantizar el acceso a la justicia de estos grupos históricamente discriminados o sistemáticamente vulnerabilizados. Entonces, eso significa las defensoras y los defensores y tu servidora tenemos la obligación de interceder ante el órgano jurisdiccional por un derecho político electoral que esté siendo violentado, vulnerado en cualquier ámbito de gobierno, en cualquier nivel de gobierno. Interceder, cuando dices interceder, es asesorar, decirles por dónde va, esto sí se puede, esto no se puede, por aquí te va a ir mejor, y darles todas las herramientas para que si tienen que llegar a juicio, si tienen que llegar a sede jurisdiccional, lo hagan por el buen camino, no vayan divagando. ¿Es así?
Sí, claro que sí. Bueno, consiste en que nosotros hagamos lo jurídico y ellos nos coadyuven presentando las pruebas, los hechos, los casos, que nos muestren cuál es el derecho político electoral que está siendo violentado. No se les deja votar, no se les deja acceder al cargo, no se les deja ser candidatos, candidatas, no se les permite asociarse, no se les da una contestación, ¿no? Entonces, en todos esos momentos la Defensoría interviene y es ahí donde intercedemos, defendemos a través de los servicios, que es orientación, ¿no? A muchas veces llevan asuntos que no son electorales, los canalizamos a las instancias Claro. que sí. Ujú. La asesoría es a nivel local, realizamos todos los juicios, desde un escrito, juicios, medios de impugnación, y a nivel federal tomamos la representación jurídica, es decir, ya nosotros como defensoras y defensores podríamos firmar en representación de ellos, sin necesidad de que estén ante las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la coadyuvancia en la mediación es cuando la ley lo permite. Únicamente Chiapas, Oaxaca tiene mediación y hay un procedimiento intrapartidario en el cual también podríamos ser coadyuvantes. Bueno, yo te preguntaría, ¿somos únicos en tener este tipo de defensoría? Porque existen y han exigido en muchos momentos, defensorías, diversas comunidades, diversos grupos, pero nosotros como tribunal nos colocamos como únicos al tener una defensoría de estas dimensiones. Somos punta de lanza, eso sí, a nivel internacional. Creo que somos la única defensoría pública electoral, es decir, se atienden todas las materias, derechos humanos, penal, civil, mercantil, laboral, y también acá existen en nuestro país. A nivel federal, digamos, somos la única defensoría pública electoral. A nivel local ya hay varias defensorías como una buena práctica copiada del nivel federal que hizo este tribunal, y entonces tenemos que en Chiapas, en Tabasco, Quintana Roo, Chihuahua, Michoacán, cuentan con defensor, y Ciudad de México cuentan con defensorías electorales locales de participación ciudadana, de protección a mujeres, pero la Defensoría Pública Electoral es internacionalmente única, podríamos decir. Bueno, Marina, y debemos decir para quien nos está escuchando y con el lema de nuestra campaña, tú también participas, quiere decir que cualquier persona puede acercarse a la Defensoría ahí en Virginia 68 a través de los medios digitales de manera gratuita para llegar a defender sus derechos político-electorales en un primer momento. Sí, por supuesto, nuestros servicios, qué bueno que lo señalas, son totalmente gratuitos. Es decir, no cobramos absolutamente nada y realizamos desde un escrito hasta los medios de impugnación que sean necesarios. Hemos tenido casos en donde hemos promovido hasta 16 medios de impugnación porque hay una violencia sistemática reiterada hacia a las mujeres, que es donde más encontramos dificultad para que se cumplan las sentencias en algunos casos. Entonces, sí es totalmente gratuito, nos pueden localizar por diferentes medios, el acercamiento puede ser efectivamente, como señalas, puede ser presencial, pero también puede ser, ahorita tenemos dos oficinas, Virginia 68, Colonia Parque San Andrés, y también nos pueden localizar por medios electrónicos, el correo es defensoría@te.gov.mx, el WhatsApp 55 14 51 25 75, 55 14 51 25 75, a través del 800, que es el 800 0083753, 800 0083753, y también a mi extensión, que es el 55 57 28 23 00, extensión 2941. A través de esos medios nos llegan muchísimos asuntos, muchas inquietudes, y vamos atendiendo la especificidad del caso. Canalizando cada uno de los asuntos. ¿Tú dirías que la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral está contribuyendo a la igualdad sustantiva? Sí, por supuesto. Creo que nosotros, a través de los escritos, medios de impugnación, solicitud de acciones afirmativas, ¿no? De participación política, del derecho a la consulta de pueblos y comunidades indígenas, por supuesto que estamos incidiendo de manera positiva para que se llegue a una igualdad sustantiva, lo cual ha sido
un ideal, un sueño, ¿no? Por estos grupos históricamente discriminados, invisibilizados, ¿no? Entonces creo que el que existe esta defensoría garantiza no nada más el acceso a la justicia, sino también una igualdad sustantiva. Tenemos algunos minutos antes de concluir este bloque. Me gustaría preguntarte, Marina, ¿cómo han recibido las autoridades electorales en general, las autoridades que están cerca de, pues, de los temas electorales también, las que de una manera están colateralmente contribuyendo al proceso electoral? ¿Cómo han recibido la creación de esta defensoría? Te he visto en alguna de las presentaciones, pláticas o reuniones que has tenido para dar a conocer los servicios. He visto pues que tienen un recibimiento cálido, que han apoyado, que han impulsado. ¿Esto es así, Marina? ¿Cómo nos describes esa recepción? Creo que nos tienen una buena recepción hacia la Defensoría, sobre todo porque, como bien mencionan, las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, evidentemente en lo local, no pueden ser juez y parte. Y como no en todos los estados de la República hay o tienen defensorías públicas electorales locales, por decirlo de alguna manera, entonces nos ven como aliados, como una institución aliada, de decir, la gente viene, no me puedo pronunciar, pero te lo canalizo para que desde la Defensoría le den la guía adecuada, la instrucción idónea, la orientación para que puedan acceder a la justicia. Entonces, creo que estas eh, alianzas institucionales son interesantes, son importantes, porque la finalidad es de que no dejemos a la ciudadanía sola, sino más bien que se les garantice el acceso a la justicia, toda vez que es un mandato constitucional. El artículo 17 constitucional señala que debemos garantizar el acceso a la justicia. Bueno, y antes de irnos, porque todavía tenemos por ahí un poquito de tiempo, de que empezaron los nuevos servicios de la Defensoría a la fecha, ¿qué nos dices? Los números, ¿qué te reflejan? Hemos estado atendiendo a personas en prisión preventiva, hemos estado atendiendo a personas con discapacidad, adultas mayores, mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, con muchas inquietudes hacia dónde va nuestra democracia para el siguiente proceso electoral federal. Entonces, hemos estado teniendo reuniones intensas de manera constante, una para dar a conocer los nuevos servicios, pero también para atender muchos nuevos casos que antes no los teníamos tan cotidianamente. Bueno, pues vamos a una pausa, regresamos porque tenemos que hablar de esas reuniones que has estado encabezando para dar a conocer los servicios de la Defensoría Pública Electoral, en las que, por supuesto, te ha acompañado la magistrada Janine Otálora Malassi, y desde luego, pues lo que viene, lo que ya también has construido en el extranjero alrededor de la Defensoría Pública Electoral. Vamos a una pausa, es muy breve, regresamos. Marina, de la última vez que hablamos, estamos hablando, por cierto, de la Defensoría Pública Electoral, tú también participas. De la última vez que hablamos a la fecha, bueno, pues han habido estas reuniones en las que se han presentado los servicios que brinda la Defensoría Pública Electoral. Nada más cuéntanos en qué han consistido. Estas reuniones han sido para presentar la Defensoría a mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero. Estuvimos 21 y 22 de abril en Nueva York. Fuimos al consulado, estuvimos con diferentes organizaciones, federaciones, clubes de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero. Estuvimos en la Mixteca Organization, en donde se dio a conocer los servicios de la Defensoría y tratamos de identificar cuáles son los obstáculos que tienen las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero para poder votar y para poder ser votadas. Como bien sabes, actualmente hay 13 diputados migrantes por representación proporcional. Y lo curioso es que pueden
participar, o sea, ser diputados, pero no pueden votar por diputados. Entonces, dentro de las inquietudes existe que sí puedan ejercer su derecho al voto por diputados, solo pueden votar por presidente de la República y senadurías. Entonces, hay mucha inquietud ahí, pero también identificamos cuestiones como que no pueden sacar su credencial de elector tan fácilmente, que tienen que registrar cada vez que quieran votar en el extranjero, ya sea por vía postal, vía presencial o vía electrónica, nuevamente su credencial. Entonces, sí encontramos varias inquietudes, muchas novedades en estos casos, y pues estamos muy contentas como Defensoría porque creemos que estos acercamientos nos abren un panorama distinto de lo que acontece con las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero. Claro, la visión de la Defensoría se maximiza y esto, bueno, con la dirección del presidente Reyes Rodríguez Mondragón, que estuvo, por cierto, también allá en Nueva York y nada más y nada menos que en la ONU. Por supuesto, él encabezó estas reuniones, ¿no? En el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, él tuvo una participación muy importante, también estuvo en el evento paralelo organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Posterior a eso nos reunimos, tuvimos una reunión de trabajo en el consulado, con el cónsul general de Nueva York, en donde se buscó presentar a la Defensoría, decirles que estamos para defender los derechos electorales de las mexicanas y mexicanos en el extranjero. Y lo más importante, reunirnos con ciudadanos residentes, mexicanas y mexicanos en el extranjero, y escucharlos, escuchar las necesidades y los obstáculos que tienen para poder ejercer sus derechos electorales, votar, ser votados, la obtención de la credencial de elector. Encontramos obstáculos de primera generación desde que no tienen un acta de nacimiento que es necesario para sacar la credencial de elector. Entonces identificamos varios puntos en donde creo que la Defensoría puede ser una aliada para garantizar sus derechos electorales. Claro, porque no solamente es detectar los obstáculos, sino darles salida, ¿no? Darles caminos y ya cada vez entre más camine la Defensoría, pues esos pasos van a ser más sencillos para las y los mexicanos residentes en el extranjero. Cuando vayas a Chicago ya llevarás otra agenda, llevarás otras propuestas. ¿Qué me cuentas de eso? Que tienes muy próximo ese viaje. Sí, va a ser la reunión con, igual estamos buscando un acercamiento con el consulado mexicano, con la Cancillería, a través de la Cancillería, evidentemente, una ruta institucional para la visita, en donde justamente ya identifiquemos casos en específico para poder empezar a trabajar con ellos y traer esos asuntos, litigarlos si es necesario, hacer las consultas, hacia dónde quieren ir. Tenemos mucha población mexicana, de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero de diferentes partes de la República. Y entonces estamos identificando también dónde sí está regulada las diputaciones migrantes a nivel local, dónde no, dónde podemos solicitar acciones afirmativas. Entonces, estamos haciendo un arduo trabajo con la población mexicana residente en el extranjero. En este trabajo es retomar sus derechos político-electorales, devolvérselos, porque realmente lo que está sucediendo es que los han perdido, Marina. Sí, efectivamente creo que hay un amplio desconocimiento. Piensan que acercarse a los consulados puede existir el riesgo de que los regresen, que los De deporten, deportación. ¿no? ¿No? Entonces, existe ese es uno de los principales obstáculos, el temor de acercarse al consulado, decir, bueno, si voy, solicito una credencial, registro a mi hijo nacido ahí, pero registrarlo ahí, ¿no? Casarme, ¿no? Porque esas funciones las hace el consulado. Entonces, creen que van a ser identificados y que pueden ser objeto de que los deporten. Entonces, es sensibilizar sobre el tema y decirles que el consulado no está para dar ningún reporte a Estados Unidos, sino más bien para apoyarlos, para ver las necesidades primarias que tienen y poder garantizar, por ejemplo, su derecho a la identidad desde un acta de nacimiento, y también ahí pueden tramitar su credencial de lector. Entonces, es ir sensibilizando y procurar que se quite el temor de que puedan ser deportados a nuestro país.
Bueno, en ese tenor te podría yo preguntar, los derechos humanos en México están siendo amenazados constantemente por un lado o por otro, y de alguna u otra manera, pues también la Defensoría está haciendo lo propio para seguir defendiendo derechos humanos, porque estamos hablando de que los derechos políticos son derechos humanos, Marina, no es cualquier cosa. Sí, totalmente. El derecho a votar es un derecho humano, está reconocido en instrumentos internacionales del cual el Estado mexicano es parte. Entonces, sí, por supuesto, a través de la Defensoría Pública Electoral estamos buscando que se tutele, que se proteja el derecho humano a votar de las personas, de todas estas personas, no solo de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, sino hacia todos los grupos a los cuales actualmente vamos a ir. Considero respetuosamente, Lucy, que dentro de los grupos con interseccionalidad más vulnerables son las personas que se encuentran en prisión preventiva, porque ahí no hay una plena identificación, es difícil que aparezcan en la lista nominal de electores de personas en prisión preventiva. Estamos siendo vinculados y estamos atendiendo ya varios asuntos. Entonces, creo que hay grupos más vulnerados que otros y a los cuales hay que acercar la justicia electoral, a los cuales hay que garantizar el acceso a la justicia, y creo que es un gran acierto del Pleno del Tribunal Electoral de crear esta defensoría, de ampliarla y maximizar el acceso a la justicia. Es que lo que dices es muy importante, Marina, porque no solamente hay que hablar de esos grupos históricamente discriminados, sino de que dentro de esos mismos grupos existe doble y triple, y yo diría hasta quíntuple, discriminación en ocasiones. Entonces eso es una madeja difícil de desatar y sobre todo de darle solución, Marina. Sí, por supuesto. Cada caso es único. Ayer en una reunión que sosteníamos de trabajo con personas de algunos grupos, justo les decíamos, no hay una receta para cada caso es único y no podemos, tenemos que tratarlo desde su especificidad, es decir, ver exactamente qué es lo que quiere, cuál es el marco normativo que aplica para ese grupo, para personas con discapacidad, puede ser una persona indígena, mujer, monolingüe, con discapacidad. Entonces ya la interseccionalidad se va haciendo más grande y más instrumentos internacionales pueden ser para esa persona. Hay otras personas con menos interseccionalidad. Entonces tenemos que atender el caso con profesionalismo, con compromiso desde la Defensoría para que se garantice el acceso a la justicia de todas y todos. Bueno, pues vamos a ir cerrando el programa, Marina, si me permites, solo planteando las metas de la Defensoría Pública Electoral para el 2024. ¿Qué se han planteado en la agenda de la Defensoría Pública Electoral? Y te preguntaría en el marco de una democracia en crisis, porque la democracia está en crisis en todo el mundo, no solamente en México. ¿Qué nos dirías? Pues garantizar el acceso a la justicia de manera profesional, creo que es de las metas más importantes, es decir, que la persona que se acerque o las personas o los grupos que se acerquen a la Defensoría salgan con una respuesta, identificando claramente si la problemática que traen es sobre derechos políticos electorales, si es un tema de vulneración a sus derechos electorales o llega o transita hacia otra materia, canalizarlos hacia la o las instituciones correspondientes para que puedan ser atendidos, darles el seguimiento, es decir, ya te atendieron, te recibieron, estás siendo asesorado y ahí terminar. Pero cuando sea un derecho electoral, que tengan la plena convicción y confianza que serán atendidos de manera profesional y con compromiso de cada una de las defensoras y defensores que formamos parte de esta defensoría. Ojo que también la Defensoría juega un papel importante para abatir la litigiosidad en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por ahí algunos casos que llegan los canalizan a otras instituciones y entonces ya no se incrementa la litigiosidad, es decir, el número de asuntos aquí en el Tribunal Electoral. También es parte de su primera puerta, ¿no?, de cara que dan al público.
Sí, por supuesto. Y también a apostar hacia una cultura de paz. Es decir, dentro de las nuevas facultades está la coadyuvancia para la mediación. Y hemos tenido hallazgos interesantes, es decir, encontramos en algunos estados la mediación municipal, que Claro. creo que es una escapatoria interesante para no llegar al litigio ni siquiera a nivel local, sino que se resuelva en lo municipal. Y también identificar los casos, tanto en Chiapas como en Oaxaca, que se pueda llevar un procedimiento de medios alternos de solución de controversias para desfogar un poco justo las áreas jurisdiccionales, tanto locales como federales. Bueno, ¿y qué nos dices de ese recorrido que has hecho desde que empezó la nueva faceta de la Defensoría Pública Electoral en esos estados que próximamente tendrán elecciones, Coahuila y Estado de México? Ahí también se ha dado a conocer la Defensoría, ahí también tiene el pie puesto, la visión también enfocada. Sí, por supuesto, en el Estado de México y en Coahuila a inicios de año existió el acercamiento de presentación de la nueva Defensoría, primero que nada al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral Local, porque pues como te decía, no pueden ser juez y parte, tanto de Coahuila como del Estado de México, y ya hay asuntos justamente de personas en prisión preventiva del Estado de México que estamos atendiendo y que eran complicados que pudieran llegar hacia nosotros, ¿no? Entonces, de manera oficial e institucional están llegando los asuntos. Entonces, sí, sin lugar a dudas, la Defensoría está presente tanto en Estado de México como en Coahuila. Bueno, tú también participas, es el lema de nuestra campaña y desde luego que a través de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral todo el mundo participa. Cualquier persona que se sienta en desventaja y que sienta dudas, ahí está la Defensoría Pública Electoral. Marina Marta, muchísimas gracias por tu presencia. Al Nos contrario, vemos en Lucy. una próxima ocasión. Despedimos el programa. Gracias.